Estamos estudiando en Colosenses capítulo 3, versículo 14, acerca del amor, que es el vínculo perfecto. Esta sección del estudio comenzó en el versículo 12 con la exhortación de vestirnos de las obras de Cristo Jesús. Con estas obras del Señor mismo debemos nosotros vestirnos. Y específicamente ahora en el versículo 14, la palabra de Dios dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay mucho que el cristiano debe poner en su vida. Hay mucho que debe eliminar de su vida. Muchas cosas terrenales que debemos hacer morir. Y luego debemos revestirnos del nuevo hombre. Y esto incluye muchas cosas. Y hemos estudiado acerca de la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la necesidad de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Pero luego el apóstol Pablo viene y dice que sobre todas estas cosas, encima de todo, hay que vestirse de amor. ¿Por qué? Porque es tan importante el amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Es el vínculo que trae la perfecta unidad. La tendencia natural de un grupo es de esparcirse tarde o temprano. Pero el amor, y únicamente el amor, puede superar esta tendencia. Solamente el amor puede lograr lo que ninguna otra fuerza en el mundo logra: la unidad. Y esta es la necesidad primordial en la iglesia del Señor, la unidad. El Señor Jesucristo en su oración en Juan capítulo 17 dice que es por nuestra unidad, cuando somos uno, que el mundo llega a creer que el Padre realmente le ha enviado a Él. Si nosotros no estamos unidos, estamos manifestando que todavía estamos viviendo la vida antigua, que la vida nueva en Cristo no es diferente que la vida del mundo, cuando no hay amor, cuando no hay unidad. Así que sobre todas estas cosas, vestíos de amor, mis hermanos, porque esto es lo esencial para agradar a Dios y glorificar a Dios y manifestar al mundo la vida de Cristo. Porque si observamos la vida de Cristo, vamos a ver el amor en acción. Vamos a ver aquel vínculo perfecto en su vida y cómo Él atraía a las personas por medio del amor. Si estudiamos en el libro de los Hechos, la iglesia del Nuevo Testamento, vamos a ver el amor en acción. Vamos a ver cómo se amaban y cómo practicaban el amor también hacia otras personas y ganaban así el favor del pueblo a través del amor. Si estudiamos lo que el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 13, veremos en términos prácticos lo que este amor significa, y luego él terminará diciendo que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13, versículo 13. Podemos dar mucha importancia a la predicación, la profecía. Podemos dar mucho énfasis al entendimiento, al conocimiento de las profundidades reveladas en las Escrituras. Podemos dar mucho énfasis a un hombre de mucha fe y a los diferentes milagros, a la capacidad de hablar en lenguas y todas estas cosas, pero nos asegura que el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. 1 Corintios 13, versículo 8. Todo es imperfecto excepto el amor. Y el amor lo une todo y hace que la persona realmente manifieste la vida nueva, la vida de Cristo en su vida humana. Luego en Colosenses capítulo 3, versículo 15, habla de otro aspecto de la vida nueva en Cristo, y es la paz. El versículo 15 declara: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz verdadera es algo que procede únicamente de Dios, y es el resultado de ser reconciliados con Dios.
por medio del sacrificio de Cristo Jesús, algo que estudiamos en Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz es posible únicamente por medio del sacrificio de Cristo y por medio de nuestra confianza en este sacrificio y nuestra relación con este sacrificio cuando somos crucificados con Cristo, bautizados con Él, sepultados con Él y resucitados para una vida nueva. Y en esta vida nueva, la paz de Dios debe gobernar en nuestro corazón, porque a esto hemos sido llamados en un solo cuerpo. No fuimos llamados a disgustos. Dios no nos sacó del mundo y nos puso en el reino del amado Hijo de Dios para que tuviéramos pleitos. Dios no nos sacó de la inmundicia del mundo y de las luchas y la enemistad y la envidia que hay en el mundo para traernos a la iglesia y luego dividirnos. Nos llamó a paz en un solo cuerpo. Podemos encontrar los disgustos, los pleitos y la división en la vida del mundo. Pero nosotros hemos sido llamados a algo diferente, algo totalmente contrario a la vida que se encuentra en el mundo. Y si hay pleitos, la iglesia no es lo que debe ser. Si hay división, la iglesia no está manifestando la vida nueva en Cristo de ninguna manera. Podemos estar enseñando ciertas doctrinas correctamente. Podemos insistir en que hay que apegarse a las Escrituras en esto y en el otro. Podemos ser muy fervorosos en la evangelización, pero si no hay paz en la iglesia del Señor, no hay vida nueva. Podemos estar seguros que no estamos haciendo las obras de Cristo cuando no hay verdadera paz. La iglesia nunca podrá progresar bien en medio de los pleitos. Por tanto, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Sed agradecidos por la paz que tenemos con Dios. Sed agradecidos porque Dios nos ha llamado al cuerpo de Cristo. Sed agradecidos por todas las bendiciones que tenemos en esta vida nueva en Cristo. Sed agradecidos porque esto mismo es atributo de la vida nueva en Cristo Jesús, de vestirnos de las obras de Cristo. Luego, progresando al versículo 16 de Colosenses capítulo 3, la palabra dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto mismo es la única manera de lograr dejar las cosas del mundo, despojarnos del viejo hombre y luego buscar las cosas de arriba, vestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo vamos a lograr dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira? ¿Cómo vamos a revestirnos de la entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor? ¿Cómo? Cuando permitimos la influencia poderosa de la palabra de Cristo en nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No basta un poco de la palabra, necesitamos que la palabra de Dios abunde en nosotros. Y creo que debe ser claro, pero lo repito de todas maneras, que la palabra de Cristo no puede abundar en nosotros si no la estudiamos. Y unas 2 o 3 horas por semana no bastan para que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Se requiere un estudio diligente, un estudio profundizado, un estudio diario, un estudio personal de la palabra de Cristo Jesús para que ella abunde en nosotros.
Pero no basta estudiar la palabra, porque como estudiamos en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14, creo que fue, vimos nosotros que el proceso de crecimiento espiritual que comienza con el conocimiento de la voluntad de Dios, no podemos eliminar de ello este paso que es la práctica, la obediencia de esta palabra. La palabra de Cristo no podrá abundar en nosotros si nosotros no la ponemos por práctica. Si vamos a abundar, si vamos a permitir que la palabra abunde en nosotros, será cuando nosotros la empezamos a practicar. Así que esto es muy importante y es esencial para lograr hacer morir lo terrenal y hacer vivir lo espiritual, vestirnos de las obras de Cristo Jesús. Uno de los métodos que Dios nos ha dejado para enseñar y exhortar es el cántico. Fíjese bien que no cantamos solamente para alabar a Dios, aunque ciertamente cantamos para alabar a Dios, y veremos esto enseguida. Pero muchas veces no se toma en cuenta que lo que cantamos en nuestras reuniones también es para enseñanza, edificación y exhortación unos a otros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, los salmos, himnos y cánticos espirituales, lo que cantamos nosotros en nuestras reuniones, sean en el local de la iglesia o en la casa de algún hermano, en algún campo, donde sea, cuando estamos cantando unos a otros, nos estamos enseñando unos a otros. Por tanto, es importante que nos fijemos en lo que estamos diciendo al cantar. Es importante que escuchemos lo que se dice al cantar un himno, porque en esto estamos recibiendo enseñanza, y también es importante que esta enseñanza, el contenido del himno, sea totalmente bíblico, que sea totalmente escritural. No quiere decir que tiene que repetir las palabras de las escrituras solamente, sino repetir los conceptos, las enseñanzas de las escrituras, igual que una predicación de la palabra de Dios. Quiero que se fije, creo que la mayoría tienen el himnario, tal vez no todos, pero en la mayoría de las congregaciones usamos alguna forma del himnario, himnos y cánticos espirituales. Y estoy seguro que en su himnario se encuentra el cántico Iglesia de Cristo. Fíjese, y esto es un ejemplo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. ¿A quién estamos hablando? ¿Estamos cantando a Dios? No, Señor. Estamos hablando a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros mismos. Este es un himno, un cántico que cantamos los unos a los otros. Es un cántico de exhortación. Reanima tu amor. Sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Estamos exhortando a la iglesia, a nosotros mismos, unos a otros, a reanimar nuestro amor. Estamos exhortándonos a seguir la senda que Cristo nos ha trazado en su palabra. Nos estamos exhortando unos a otros a anunciar constantemente, con fe, con valor, el evangelio que Cristo nos ha enseñado. Y sigue todo el cántico de esta manera: Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor. Y por todo el mundo es la comisión, conduce a las almas al buen Salvador. Todo el obediente tendrá salvación. O en algunos dice, todo el que creyere tendrá salvación. El siguiente canto que estoy viendo yo en himnos y cánticos espirituales es: canta, oh buen cristiano. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Hace el camino llano, libra el pesar. Estamos hablando del valor de cantar para el alma, para el ánimo de uno mismo. Creo que puede ver que y podemos ir en todo el himnario, y aunque encontraremos ciertamente, por ejemplo, el número 3, que es una alabanza a Dios. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud
de cuanto tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Esto ya es una alabanza al Señor. Y ciertamente nosotros, además del beneficio de enseñanza y exhortación que nosotros recibimos de los cánticos, lo hacemos al Señor para la honra, la alabanza, la gloria de Dios. Es parte de nuestra adoración de Dios, de manifestar nuestro amor hacia Él. Pero no olvidemos que también los cánticos son para enseñanza y para exhortación los unos a los otros. Ahora, la música en nuestras reuniones cristianas no puede ser solamente algo emocional. Hay un requisito en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, que nos está manifestando que la mente y el entendimiento tienen que participar en la música, o sea, en los cánticos, en lo que nosotros cantamos en la reunión cristiana. Dice el texto, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que sí es cierto que debemos cantar desde lo más profundo de nuestro ser con toda la emoción que nosotros tenemos, con nuestro espíritu, con nuestro hombre interior. Nosotros cantamos, gozamos, sentimos esta emoción. No es algo triste, no es algo apagado, sino que es algo animado el cantar a Dios y el cantar exhortación unos a otros, pues nos animamos, ciertamente, pero no es sencillamente algo emocional, sino que también tiene que participar el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que debemos entender que cuando estamos cantando tienen que participar las dos partes, o si no, no estamos siguiendo el reglamento bíblico. La condición del corazón es importante cuando cantamos. Este mismo texto en Colosenses dice que debemos cantar con gracia en nuestros corazones. Pero es imposible usar instrumentos de música en estas alabanzas porque ellos no tienen ni espíritu ni entendimiento. No tienen espíritu, no tienen entendimiento. La Biblia habla de tocar instrumentos, pero solamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento solamente nos manda cantar, y cantar con el entendimiento y con el espíritu. Usted no puede tocar la guitarra con el espíritu y el entendimiento, porque la guitarra no tiene ni espíritu ni entendimiento, ninguno de los dos. Por tanto, está prohibiendo aquí la Biblia, ¿sí? Está prohibiendo el uso de instrumentos que no tengan espíritu ni entendimiento. El ser humano, al contrario, tiene espíritu y tiene entendimiento, y es el único instrumento que Dios reconoce. El corazón, los labios del ser humano son los que Dios reconoce como los instrumentos que Él desea que nosotros utilicemos para cantar a Él y unos a otros estas exhortaciones. El propósito principal para el uso de los instrumentos de música, según los amigos sectarios con los que yo he hablado, es que ellos argumentan que esto es para atraer a la gente, que a la gente le gusta. Pero fíjese bien que este propósito de la música, o sea, de los cantos cristianos, no se encuentra en el Nuevo Testamento. Según el Nuevo Testamento, aquí en Colosenses, en 1 Corintios 14 y en los demás textos que hablan de esto, los cánticos cristianos son para enseñar, son para exhortar con la palabra de Cristo y son para glorificar a Dios. Cantamos al Señor con gracia en nuestros corazones, honramos a Dios. Por tanto, tenemos que hacerlo como Él manda para que Él sea glorificado correctamente. Y Él nos manda enseñar, exhortar y glorificar a Dios, pero no nos exhorta, no nos enseña que debemos atraer a la gente por medio de la música. Ese no es su propósito. Y utilizar algo con este propósito no es bíblico. Además, en la reunión cristiana, algo que no es para edificación realmente no cabe. En 1 Corintios 14, 26, el texto dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para
edificación. Y el argumento de 1 Corintios 14, le animo a estudiar todo el capítulo. El argumento de todo el capítulo es que si no hay entendimiento, no hay edificación. En toda reunión cristiana, el propósito principal, créamelo, la Biblia lo enseña, es la edificación del oyente, de aquel que está participando en esta reunión cristiana. El propósito es edificar. Pero la Biblia enseña claramente en 1 Corintios 14 que si no hay entendimiento, no hay edificación. Y no podemos entender ni entiende la guitarra, ni la trompeta, ni ningún otro instrumento de música. Solamente por cantar palabras bíblicas, palabras y enseñanzas que están de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Solamente así podemos realmente edificar y glorificar a Dios. Y luego, como si fuera en conclusión a este punto, en Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. El Cristo preeminente tiene toda autoridad en la vida del hombre nuevo. Estamos todavía hablando del hombre nuevo y la vida del hombre nuevo, de aquel que ha pasado de la vida antigua a la nueva, que ahora se está vistiendo de las obras de Cristo Jesús. La manera como logramos esto, que estudiamos en el versículo 16, es por medio de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Una de las ayudas que Dios nos ha prestado es el cántico en nuestras reuniones, sea en una casa, en un prado, sea donde sea. En una reunión de 2 o más personas podemos cantar y ayudarnos a que more en nosotros en abundancia la palabra de Cristo. Pero luego, otro atributo de esta persona que vive la vida nueva en Cristo es que el Cristo mismo, el preeminente en todo, también es preeminente en su vida y tiene toda autoridad. Porque hacer algo en el nombre de Cristo no es mencionar el nombre Jesús, sino que es hacerlo por la autoridad o la potestad de Cristo mismo, o sea, hacerlo como Él manda y por medio de su autoridad o potestad. En Hechos capítulo 4, versículos 5 al 10, encontramos la explicación clara de esto. Los apóstoles Pedro y Juan estaban ante el concilio de los judíos, acusados por haber hecho algo malo, hablando en nombre de Cristo y hablando acerca de la resurrección y el juicio. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, es decir, a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos habían sanado a un hombre cojo. Y el día siguiente les preguntaron: ¿con qué potestad? O en otras palabras, ¿en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué estaban preguntando? Querían saber que por medio de qué autoridad habían hecho ellos este milagro. Lo habían hecho en nombre de Satanás, lo habían hecho en nombre de Moisés, lo habían hecho en nombre de quién. ¿En nombre de quién habían hecho esto? O sea, ¿con qué potestad? Es decir, si lo hicieron en nombre de una persona, lo hicieron con la autoridad o la potestad de esta persona. Bíblicamente hablando, hacer algo en nombre de alguien es hacerlo con la potestad o la autoridad de alguien. Sigamos leyendo en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre, fíjese bien, en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro respondió a la pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? La respuesta, en nombre de Jesucristo de Nazaret. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora Pedro no está diciendo que por pronunciar el nombre de Jesús pudimos hacer esto. De ninguna manera. Lo que él está diciendo es por medio, no de nuestro poder, no de nuestra autoridad, sino por medio del poder y la autoridad de Cristo Jesús, pudimos nosotros lograr este milagro. Entonces, cuando nos exhorta la Biblia a hacer algo en nombre de Jesús, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, les está diciendo, sean bautizados por la autoridad o la potestad de Jesús. No quiere decir simplemente que se pronuncie en el momento del bautismo el nombre Jesús. Te bautizo en nombre de Jesús de ninguna manera. Esto no tiene valor, sino que significa hacerlo como Cristo manda por la autoridad o la potestad, el poder de Cristo mismo, no en nombre de Pedro. No por autoridad de Pedro, no porque Pedro lo manda o como Pedro lo manda, sino en nombre de Jesucristo, por su autoridad. Y así es aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 17, cuando nos exhorta el apóstol Pablo a hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. No nos está diciendo que en toda actividad, digamos, en nombre del Señor Jesús hacemos esto, porque podemos decirlo, pero tal vez no sea cierto. De hecho, en Mateo capítulo 7 encontramos el caso específicamente de esto mismo, y parece que este texto no lo encontrará en su bosquejo. Sugiero que lo apunte aquí en Mateo 7, 21 al 22. 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿por qué decía Cristo que eran hacedores de maldad? Porque no habían sido obedientes, no habían hecho todo conforme a su mandamiento, sino que lo habían hecho conforme a sus propias ideas, y aunque lo habían hecho supuestamente en nombre de Jesús, o sea que ellos habían dicho, estoy predicando en nombre de Jesús, estoy echando fuera demonios en nombre de Jesús, estoy haciendo milagros en nombre de Jesús, pero en realidad no lo estaban haciendo en el nombre del Señor Jesús porque no lo hacían conforme a sus enseñanzas. Y este es el significado de hacerlo en el nombre del Señor Jesús. No son meras palabras que decimos, ni siquiera en la oración mismo. Dice que debemos dar gracias a Dios por medio de Él. En nombre de Cristo oramos. Pero esto no quiere decir que solamente decimos en el nombre de Jesucristo, sino que entendamos y lo hagamos por medio de nuestro mediador único, porque de otra manera no somos ni dignos aún de agradecer a Dios los favores que Él nos da, sino únicamente por medio de Cristo. Seguiremos con el estudio al otro lado de este cassette.
Ahora llegamos al capítulo 3, versículo 18, al capítulo 4, versículo 6, que es la sección que tiene por tema, haga todo como para el Señor. Haga todo como para el Señor. Este tema lo encontramos en el versículo 23 del capítulo 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Va a hablar acerca de diferentes relaciones. Va a hablar a casadas, a maridos, a hijos, a padres, a siervos, a amos, a cristianos en relación con el mundo, y lo que quiere que entendamos sobre todo, y lo que necesita reconocer todo cristiano, es la preeminencia de Cristo, no solamente en la iglesia, no solamente en las reuniones, no solamente en las doctrinas que seguimos, no solamente en la organización y la adoración pública de la iglesia del Señor. Lo que quiere que entendamos el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, en realidad, por medio de estas palabras, es la preeminencia de Cristo en el hogar, en la fábrica, en el mercado, en el taller, en la oficina, en el colegio, en el campo, en la diversión, en todo, que entendamos que Cristo es preeminente en todo, que Él exige ser nuestra vida. Y esto mismo da gloria e importancia a ciertas actividades que de otra manera pierden su importancia entre los muchos quehaceres de la vida. Lo que necesitamos entender es que el cristiano lo hace todo para el Señor, que en todo está sirviendo a Cristo. El culto cristiano no es meramente una reunión a la cual asistimos. El culto cristiano es la vida que vivimos. Fíjese bien en Romanos 12, versículo 1, que está de acuerdo completamente con lo que Colosenses 3, 23 y 24 declara. Porque en Romanos capítulo 12, versículo 1, la Biblia habla acerca de nuestro culto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un momento. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es nuestro culto racional? ¿Qué es? Es presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es vivir la vida nueva, la vida conforme a los principios que hemos estudiado en Colosenses capítulo 3. Dejar lo malo, hacer el bien. Esto es practicar el culto, este sacrificio vivo, la vida, la santidad, agradar a Dios en todo, servir a Dios en todo. Este es el culto, y esto es lo que necesitamos entender, que en el hogar estamos adorando a Dios. Sí, así es. En el trabajo tenemos la oportunidad de adorar a Dios, de practicar el culto cristiano. Cuando estamos jugando al fútbol tenemos también la oportunidad de practicar el cristianismo, el culto cristiano. Y todo se encuentra en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en las oportunidades que aprovechamos para honrar a Cristo. Bueno, analicemos en breve lo que él dice acerca de las diferentes relaciones aquí en Colosenses, porque habla específicamente a diferentes grupos acerca de este mismo principio
comenzando en el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea que la relación de la esposa con su marido debe ser una de sujeción. Ella debe estar sujeta al marido. Esto es algo que Dios ha establecido desde el principio del mundo cuando creó a la primera mujer. La dejó bajo la autoridad del varón. Y esto siempre ha sido así y siempre será así en el hogar que Dios aprueba. Esto conviene en el Señor. Que la casada reconozca no quiere decir que ella sea inferior al hombre. No quiere decir que esto le dé derecho al hombre a abusar de ella, ni que el hombre no debe considerarla a ella, porque enseguida dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto no le da derecho al hombre a ser áspero y duro y a no considerar y tomar en cuenta las necesidades y los sentimientos de la mujer. Muchos hombres tratan a sus mujeres peor que a la gente de la calle. Y esto no es manifestación de una vida nueva en Cristo. Debemos amar a nuestras esposas y no vamos a ser ásperos con ellas sencillamente porque ellas tienen la obligación de estar sujetas a nosotros. Esto no es la condición, no es lo que Cristo enseña de ninguna manera, sino que la mujer, como parte de su servicio a Dios, ella tiene su puesto en el hogar, tiene su puesto, su relación con el marido, y ella no debe tomar el mando en el hogar, porque no le conviene. No quiere decir que ella no contribuya nada, que no se escuche su opinión o sus ideas. Pero el marido, después de todo, tiene la obligación, la responsabilidad de hacer la mejor decisión para su hogar. Y esto siempre con amor hacia su esposa y que no sea áspero, duro con ella de ninguna manera. Luego en el versículo 20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos que es necesario que sean obedientes a sus padres y que entiendan que esto no es así sencillamente porque el padre sea más grande que el niño y que se le va a castigar si no lo hace, sino que entienda que es parte de su servicio a Dios, que esto agrada al Señor y que el Señor no se agrada de niños que no obedecen a sus padres. Los ama siempre, pero no se agrada de ellos. Entonces que entiendan que parte de su responsabilidad ante Dios es la obediencia a los padres. Un hijo desobediente es un hijo que corre el peligro no solamente de tener problemas en esta vida, sino de tener problemas también con Dios en la eternidad. Entonces que tratemos la manera de lograr por medio de la disciplina, por medio de la instrucción, que nuestros hijos sean obedientes. El padre que no se encarga de ver que sus hijos sean obedientes es un padre irresponsable y tendrá que responder también a Dios por ello. No obstante, esto no es un permiso ni animarle a maltratar a los hijos, porque él dice en el versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea que debemos tener el cuidado de siempre animar a nuestros hijos a hacer el bien. Y si nosotros tomamos una actitud demasiado rígida, si nuestra actitud es demasiado duro con los hijos, nosotros en vez de animarles a hacer el bien, en vez de desanimarlos en el mal, los podemos desanimar del todo. Podemos exasperar a nuestros hijos. Y muchos hijos, al nomás tener la oportunidad de salir de su casa y de su hogar y buscar su propio trabajo, lo han hecho resentidos, exasperados, buscando la independencia porque los padres no han sabido criarlos, no han sabido disciplinarlos con sabiduría, para que no se exasperen y para que no se desalienten en su actitud hacia la autoridad en general y especialmente hacia la autoridad del padre. Luego pasa a los siervos y los amos. Y creo que la aplicación para nuestra sociedad y nuestro tiempo tiene que ver con el empleado.
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. ¿Sí? Aún en el trabajo tenemos la oportunidad de servir a Dios. En realidad en nuestro trabajo debemos tomarlo como que estamos sirviendo a Dios. Es en la aplicación de esta enseñanza de que los siervos deben obedecer a los amos que el apóstol Pablo inyecta en el versículo 23 y el 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tal vez su maestro, su amo, no sea justo como usted. Es probable que nunca reciba el salario ni el respeto que merece en esta tierra, pero podemos estar seguros que recibiremos la recompensa que merecemos de Dios, y que el respeto, el amor que Dios promete a todos, porque no hay acepción de personas con Dios, sino que Él ama a todos de igual manera, y responderá a cada uno conforme a su vida con la recompensa que merece, y aun tomando en cuenta su misericordia en Cristo Jesús para aquellos que son suyos. Entonces, que seamos obedientes, que trabajemos. El cristiano debe ser el mejor trabajador. El cristiano debe ser el mejor en el trabajo que hace para honrar y glorificar a Dios, y entender que no tiene que esperar llegar a la sala donde se reúne la iglesia para alabar y glorificar a Dios, sino que lo hace también en el lugar donde está trabajando.